Dios es bueno, amén. Dios siempre, siempre es bueno. Qué bueno que Dios está haciendo su obra, esa obra maravillosa, una obra impresionante. Quiero invitarle a poder inclinar su rostro y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en esta tarde. Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te pedimos que tu Santo Espíritu venga y ministre en nuestro corazón, ministre en nuestras vidas. Tú eres bueno, tú siempre eres bueno, Señor. Habla a nuestro interior, habla a nuestro espíritu y trae vida, vida en Jesús. Amén, amén, aleluya. Jesús es bueno, amén. Qué bueno que es Él. Hoy mi prédica de hoy se llama seguridad. Creo que es una palabra que no muchos tienen, ¿no? Estamos en tiempos inseguros, pero Dios me hablaba de esto y quería compartirlo, esa seguridad. Si tienes como título ahí seguridad. ¿Qué nos quiere decir Jesús a través de esta palabra, no? En primer lugar, Él quiere que usted tenga seguridad de su salvación. Y eso es lo principal. ¿Usted puede tener certeza de la vida eterna? Es una buena pregunta. Seguridad de salvación. El pastor decía, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y a todo el que creyere será bautizado. Amén. Todo el que creyere en Jesucristo, le acepte, será bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser un gozo en nuestro corazón. Yo cuando escucho esos versículos, cuando hablo de salvación, cuando escucho esto, hablo de vida nueva. Qué serios que están. Ay, Jesús, sonríame un poco, aunque sea debajo de la mascarilla. Y tú en casa tal vez te pasa lo mismo, estás pensando, ¿pero qué? Si ya sé que Jesús murió por mí, ya sé, pero cuando perdemos el sentido de darle la importancia a esa seguridad, cuando perdemos el sentido de valorar lo importante que es eso, perdemos el sentido de todo lo que somos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, hay un relato que es muy, muy bueno. Y te lo voy a leer en la NTV. Si tú tienes tu móvil ahí, puedes buscarlo en la Nueva Traducción Viviente. Si tienes tu Biblia, puedes compararlo. Dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Y una noche, fue a hablar con Jesús. Y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Son la prueba de que Dios está contigo. Él sabía, él había visto los milagros, sabía todas esas cosas y lo declara. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esto viene de lo alto, es una directiva. A menos que nazcas de nuevo, por más que tengas todo el conocimiento, por más que sepas todas las cosas, por más que reconozca que lo que yo hago viene de parte de Dios, que reconozcas el milagro, que reconozca la mano de poder y reconozca que vengo de parte de Dios, si tú no te naces de nuevo, si tú no eres regenerado, no puedes tener vida eterna. Y dice, ese versículo 3 es el que habla sobre la regeneración. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor, grande, volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo.
porque el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces le dice, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro. Jesús te conoce, Jesús sabe. Y Jesús conocía a Nicodemo y sabía que era un maestro judío y aún no entiendes estas cosas, le dice. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Porque nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, porque el Hijo del Hombre habitaba en el cielo. Era algo muy, muy difícil. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento. Nicodemo lo leía, era maestro, era un predicador de esa época y de ese tiempo. Y sabía que Jesús hacía señales y que hacía maravillas y que hacía milagros y entendía que eso podía venir solamente de parte de Dios. Pero no tenía visión de la vida nueva. Y a veces pasa eso, venimos a la iglesia y entendemos, conocemos de Dios, conocemos de la fe, conocemos del ritual, conocemos de la costumbre, conocemos lo que Dios ha hecho por otros, pero no tenemos vida nueva. Porque Nicodemo fue de noche, fue en la oscuridad, no lo hizo público. Había en él todavía cosas que no querían salir a la luz. Y no tuvo el valor de hacerlo público, hablar con el maestro, sino que lo hizo a oscuras. Y muchas veces queremos de Jesús, queremos la salvación, queremos el amor, queremos sentir perdón, queremos tener paz, queremos sentirnos seguros. Pero no tenemos el valor de ir a Jesús. No tenemos el valor de decirlo en voz alta. Decimos, oh, Dios me escucha mis pensamientos, pero dice la palabra de Dios que el que creyere con su corazón y confesare con su boca será salvo. Y eso tiene que ser público. Nuestra fe tiene que ser pública. Nuestra vida tiene que ser pública. Y me encantan estos versículos. Y creo que son los versículos que abracé y que creo con todo mi corazón. Versículo 14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente del bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre en una cruz. Porque así como en ese desierto los que eran mordidos por las serpientes, al mirar esa representación eran salvos de muerte, lo que Dios estaba diciendo, el Hijo iba a venir, iba a ser levantado en una cruz, y todo aquel que mirara esa cruz por fe en ese sacrificio iba a recibir perdón, para que todo que en Él crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 es tremendo porque dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y eso es la seguridad que tenemos en este tiempo. Y esa es la seguridad que tiene la iglesia. Que Jesús vino para salvarnos. Para salvarnos. Para salvarnos primero del pecado, en el sentido que el pecado nos arrasaba a la condenación y a la muerte eterna. Nacíamos ya con una carga, ya nacíamos con un peso, ya nacíamos con un decreto. Entonces cuando Él murió en la cruz, nos redimió de ese pecado, sacó esa carga, nos limpió y nos dio vida nueva. Vida eterna, pero la vida nueva la tienes que caminar aquí en la tierra. Entonces,
Jesús le está diciendo eso. Yo he venido porque les amo para salvarlos. Y muchas veces la religión ha puesto imposición, como Jesús quiere imponer, convertir o maldecir y obligar. Y no, Jesús no obliga a nadie. Porque acá mismo la palabra, por eso es importante conocer la palabra. No es por imposición, es por amor. Y lo dice, yo no he venido para condenarlos, dice en el versículo 17, pero en el 18 dice, no hay condenación para todo aquel que en Él cree, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho, que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, la voluntad de Dios era que todos, aquel que ve al Hijo, procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la seguridad que tenemos, que todos podamos ir a Él, que todos podamos creer en Él, que todos podamos tener vida eterna y que todos en el día postrero podamos ser resucitados y estar con Él. Porque de eso se trata. Esa es mi seguridad, esa es la certeza que tengo en mi corazón. Sabes que la humanidad siempre elige el camino que no debe, aunque piense que es lo correcto, porque Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque claro, sus acciones le parecen correctas, su vida le parece correcta, su caminar le parece íntegro, pero cuando se acerca la luz a Jesús, Jesús le muestra a través de la palabra que sus acciones no son las correctas, que su caminar no es tan íntegro y tan derecho como pensaba, que sus pensamientos no son los pensamientos correctos, que su forma de hablar, de conducirse no es la idónea. Entonces, como se ve expuesto ante esa luz, por eso Nicodemo fue de noche. Nicodemo fue en el ambiente que se movía, en el ambiente que, aunque era religioso, era famoso. No estamos hablando de necesitado, de miseria, de pobreza. Estamos hablando de un hombre que tenía todo. Porque a veces pensamos que la salvación y que Jesús es para los pobres necesitados. Y yo te quiero decir que eso es una mentira. La salvación es para todos. Para todos. Todos necesitamos. Y necesitamos la seguridad y la certeza de salvación. Todos necesitamos un día y vamos a estar, y nadie va a poder ir en tu lugar y rescatarte. Nadie va a poder en tu lugar salvarte. Nadie va a poder en tu lugar justificarte. Lo único que te va a justificar es como dice la palabra, que en el día postrero Él nos va a resucitar. Esa es la seguridad, la certeza, la confianza. Por eso, ¿cuál es la seguridad y la certeza con la que caminas? Es súper importante entender esto. Y Jesús, cuando pensó en esta tan tremenda que era darnos esta seguridad, fue en primer lugar es salvación. Si no tenemos salvación, no hay seguridad en nada. Puedes tener emociones, puedes sentir un momento bueno, puedes estar bien un tiempo, puedes lograr un buen nivel en todas las áreas, pero si no tienes la seguridad de la salvación, todo lo demás no sirve de nada. No sirve de nada. Todo lo demás es perecedero, todo. Nada es eterno.
Pero la salvación que un día Jesús ganó en la cruz es eterna, incorruptible, y está ahí para todo aquel que en él cree. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús tuvo que tener este encuentro cuando ahí leíamos en Juan 3:3, que es necesario que naciera del agua y del Espíritu. El agua representaba el arrepentimiento y el Espíritu, la llenura, eso que no podemos ver, pero que cuando viene a nuestras vidas nos transforma. Romanos 12:2, en la NTV dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es muy difícil no imitar cuando estás rodeado, pero la ayuda que tenemos del Espíritu Santo nos hace ser diferentes. Dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo no va a ser buena, agradable y perfecta saber y estar seguro que aunque este cuerpo se desgaste, se envejezca y se muera, en el postrero seré resucitado y mi cuerpo será glorificado igual que fue el de Jesús? ¿Cómo no va a ser buena, agradable y perfecta saber que un día estaré en los cielos con el Padre y con miles y miles y miles de hombres, mujeres, niños redimidos, salvados, comprados, ganados? ¿Cómo no va a ser buena, agradable y perfecta cuando se cumple la voluntad del Padre, que alguien en este día pueda encontrar salvación a través de Cristo Jesús? Eso es. No se trata de la economía, no se trata del estatus, no se trata ni siquiera de un ministerio, ni siquiera de un lugar. Se trata de la voluntad de Dios, que haya salvación. Cuanta más, mayor, cuanta más, mayor. ¿Cómo lo hacemos? Primero tienes que nacer tú. Tú no puedes creer por otros cuando tú no has pasado el proceso. No puedes. Por eso cuando nuestros hijos nacen en la iglesia, ellos no son cristianos. Cuando ellos nacen en la iglesia son pecadores. Son cristianos cuando aceptan a Jesús en su corazón, entienden que han pecado, tienen la edad suficiente para comprender lo que es y recibirla en su corazón. Darle el paso de fe. Entonces, si tú no has experimentado eso, realmente esa transformación en tu pensamiento y en tu corazón, es imposible querer que otro lo logre. Porque vas a estar influenciado por todo lo del mundo y todo lo que te rodea. Va a ser mucho más fuerte que la presencia del Espíritu Santo. Entonces, necesitas esta experiencia. Si no la tienes, no te vayas de este lugar a tener la experiencia de salvación y de llenura del Espíritu. Oh, no te muevas. Eso es lo que nos da seguridad. Porque eso lo pasamos solo una vez. Eso lo pasamos solo una vez. Me he olvidado de muchas cosas, tengo la capacidad de mi cerebro de ir desechando cosas, pero hay otras que están marcadas, y el día que encontré a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ese día no se me borró, ese día cambió mi vida, el antes y el después. Ese día fue que nací de nuevo, ese día Él me dio paz, ese día Él me dio seguridad, ese día las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Ese día hubo vida. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo antiguo quedó atrás y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el plan, el propósito. Y el segundo, por su compromiso con el Señor. Cuando hacemos esa declaración de fe, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando le decimos: Señor, quiero caminar contigo, porque las cosas viejas pasaron, eso quiere decir que ya fueron borradas, fueron limpiadas, redimió mi vida y comenzó todo de nuevo. Hice un compromiso con Él, hice un compromiso con la palabra, hice un compromiso con lo que manda la Biblia.
La Biblia nos dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Donde estés, puedes estar en tu casa, puedes estar en la cárcel, puedes estar en la calle, puedes estar donde estés, pero ahí donde estés, si invocas el nombre de Jesús y trae convicción a tu corazón de que eres un pecador y quieres entregarle tu corazón, en este instante eres salvo automáticamente. Simplemente invocando, simplemente confesando, simplemente diciéndolo. Él trae salvación a nuestras vidas. Tercero, por el testimonio. La Biblia es tan clara en esto. El testimonio de Dios, lo que Él nos dice en 1 de Juan 5, 11 al 13, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Lo imposible para nosotros era poder ser sus hijos nuevamente. Lo imposible para nosotros era orar hacia Él y que Él nos oyera. Lo imposible era poder tener comunión con Él. Pero desde que Cristo murió en la cruz, le acepté como mi Señor y mi Salvador, no hay nada imposible. Simplemente confianza. Porque Él nos prometió. Vimos en estos 4 pasos que Dios así lo ha prometido. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, como leíamos recién de Nicodemo, leíamos este pasaje, y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Y sabes qué dice la palabra? Él lo prometió y no vendrá condenación. Esa es la seguridad. Mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la certeza, la seguridad. Él lo prometió. No importa la condición, no importa el instante. Por eso cuando estaba Jesús colgado en la cruz y estaban esos 2 ladrones, uno todavía tenía la cara y el desparpajo de burlarse. Y esa es la cara y el desparpajo de la generación cuando se burla. Porque está pasando necesidad, porque hay conflicto, porque hay maldad, porque hay odio, porque hay muerte, pero se burlan. Esa es la cara y el desparpajo de esa cruz, de ese ladrón. Pero el otro ladrón tuvo su corazón compungido porque reconoció que él merecía morir en la cruz. Él merecía estar ahí crucificado, pero Jesús no. Y al reconocer eso, tuvo en el espíritu la identidad de que Él era el Hijo de Dios. Fue regenerado cuando Él le dijo, recuérdame, por favor, y por favor quiero estar contigo en el cielo. Su corazón fue cambiado. El reconocimiento de saber quién era. Y eso es lo que pasa con la humanidad. ¿Sabe lo que hace? Entiende que sus obras son malas, pero no quiere reconocerlo. Por eso no se acerca a la luz. Por eso se aleja de la luz. Pero como este ladrón entendió quién era y se acercó. Y Jesús le dijo, tranquilo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Ese es el paso de salvación. Reconocer, entender que nosotros sí somos culpables. Que nosotros sí merecemos ese castigo, pero que el amor de Él fue mucho más. Por eso la Biblia nos habla de su amor, nos habla de salvación, nos habla de que Él envió a su Hijo para salvarnos. Pero nosotros somos los que nos condenamos cuando no le aceptamos. En segundo lugar, como evidencia de que cada uno de nosotros, o de que usted ha dado a Jesús el control de su vida, Él quiere que cada uno de nosotros confesemos públicamente y que lo obedezcamos, bautizándolo y haciéndonos miembro de una iglesia. Acá hay algo increíble, porque esta es una enseñanza de 4 puntos
de cambiar la historia de Nicodemo, de un religioso, a ser un partícipe. Mucha gente se acerca a Jesús en un momento de una situación crítica de su vida. Le presentamos a Jesús lo primero que hacemos y le decimos que si lo acepta, su vida puede cambiar, porque es la realidad de la palabra, la hemos leído y la vemos. Y lo empieza a hacer. Y como ve que la vida ha cambiado un poco, se aleja y la obra queda incompleta. No hay peor cosa que una casa incompleta. No hay peor cosa que algo que comiences a ser incompleto. Algo inacabado no es agradable, no es bello. Queda como abandonado. Entonces el segundo paso es, cuando tú le entregas tu corazón a Jesús, cuando alguien le entrega el corazón a Jesús, es hacerlo público. Es el bautismo. Pueden decirme, oh sí, creo en Jesús, pero no, bautizarme no, ¿para qué? No, es público. No hay nada mayor que demuestre la condición de tu corazón y lo que has sentido en tu corazón, que lo hagas público. Como lo hizo Jesús. Jesús le dijo a Juan, es necesario que lo hagamos para que obedezcamos lo que dice la palabra. Jesús no tenía que bautizarse. Él no había pecado, pero Él fue obediente y nos dio el ejemplo. Entonces, miremos lo que dice la Biblia sobre esto. Bautizarse y hacerse miembro de la iglesia. En Hechos 2, 41 al 47 dice, así que los que recibieron su palabra, está hablando de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro había predicado junto con los 11. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabe que cuando celebramos que hay salvación? Y esto para mí fue una explosión leer estos versículos de vuelta, y los conocía y los leía. Pero digo, Señor, tenemos que como iglesia empezar a celebrar y hacer fiesta cada vez que alguien se entrega a Jesús. Tenemos que animar a la congregación a hacer fiesta. Tenemos que celebrar que alguien ha nacido de nuevo. Así como cuando usted se entera que alguien, algún ser querido, algún familiar va a dar a luz, entonces las mujeres le hacen el baby shower, preparan todo y esperan al bebé que todavía no ha nacido. ¿Cuánto más? Imagínense en el cielo. Los ángeles están diciendo, mira, esta iglesia está con dolor de parto, esta iglesia está ayunando, esta iglesia está clamando, esta iglesia está predicando el evangelio de la sana doctrina, esta iglesia está confrontando el pecado con la cruz, pero con amor y compasión, para que las almas se acerquen. Vamos, estamos esperando a que nazca y va a haber fiesta en los cielos. ¿Cuánto más no tiene que haber fiesta en la tierra? Mucho más. Si tú no te alegras y te gozas porque alguien se salva, es que no tienes todavía el sentido de la eternidad. Es porque te estás aferrando a la silla, te estás aferrando a tu casa, te estás aferrando a tu cama, y el sentido de nuestra vida es la eternidad. Y cuanto más se salven, más van al cielo, menos van al infierno. Y eso es lo que tenemos que entender, iglesia, que la iglesia primitiva se gozaba y hacía fiesta. En tercer lugar, Jesús decía que usted crezca. Que no se quede simplemente como un bebé recién nacido que todavía no entiende nada, sino que se convierta en un hombre, una mujer madura, un discípulo maduro y fiel. La Biblia nos dice, esto es lo que dice la Biblia, en 1 de Pedro 2, capítulo 2 al 3, en la NTV, se la voy a leer. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Fíjate que dice, desea la palabra. Como un bebé desea tomar la leche de su mamá. Usted no sé si tiene un bebé en su casa, pero ahora tenemos la nieta. Y le puedo asegurar que somos 9 en casa, pero cuando ella quiera a la mamá, todos estamos ahí para que vaya la mamá con ella. Porque llora cuando tienen hambre y quieren. ¿Deseas la palabra de Dios con tanta pasión en tu vida? ¿O hay otras cosas que te sacian? Esa comida chatarra que el mundo da, que llena tu espíritu.
Y nos estamos perdiendo algo tan grande y tan tremendo como dice la palabra ahí en Primera de Pedro 2, de 2 al 3. Cuando deseo esa leche espiritual, esa comida pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a grito ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor. Recién cantamos la bondad de Dios. Y nos quedamos simplemente con la melodía, pudiendo experimentar las riquezas de su presencia. Pudiendo experimentar el alimento en mi vida, en tu vida. Ese alimento que nos nutre, nos hace fuerte, que como dice la palabra, nos hace fuerte en batalla. Nos levanta en la guerra, cuando vienen los problemas, las luchas, los desánimos, la muerte, todo lo que se habla y se escucha, nos hace fuerte. Dios quiere que te salves, Dios quiere que aceptes a Jesús, Dios quiere que hagas el paso de fe, Dios quiere que crezcas. Y hay 4 puntos indispensables en el crecimiento. Y esto es importante si tienes para anotar. Para poder crecer esto es indispensable. Es como en nuestra casa siempre decimos, ¿vio? Cada uno conoce su casa. En mi casa si hay huevo, tomate, queso y pan, comemos. Esas 4 cosas tiene que haber siempre. Siempre. En mi nevera tú vas a encontrar siempre eso. Son 4 cosas indispensables que siempre nosotros tenemos. En lo espiritual pasa lo mismo. Estas 4 cosas indispensables son, primero, alimento. Ese alimento no lo vas a encontrar en el mundo, ni en el móvil, ni en la televisión, ni en YouTube, ni en ninguna cosa. Lo vas a encontrar en la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual. Me encantan los devocionales, pero un devocional sin Biblia no es alimento. Me encanta leer, tengo miles y miles de libros y tengo libros muy antiguos que ya no se hacen, pero no son alimentos si no voy a la palabra. Entonces necesitas alimentar tu vida todos los días. Ese alimento espiritual es para memorizarla la palabra de Dios, para ponerla en práctica. Cuando es enseñada y predicada, si no, no sirve de nada. Entonces, necesitas comerla, al leerla, al escucharla, necesitas memorizarla y necesitas ponerla en práctica. Cuanto más lo haces, más te fortaleces. Cuanto más lo haces, más fuerte eres. Cuanto más lo haces, más grande vas creciendo. Segundo, de estos 4 aspecto indispensable, el aliento. Todos respiramos. El aliento, la respiración, que hoy en día es tan importante para la salud y por la cual, así como nos da vida, también podemos contaminar si estamos infectados. Con esto pasa lo mismo. Si hay una vida que no tiene oración, va a contaminar a otro. Porque no tiene el aliento del cielo en su vida. Entonces, el aliento, que es la respiración, que es la oración, es esa respiración espiritual. Entonces, para tener esa respiración espiritual tienes que pasar un tiempo. Yo no puedo respirar por ti. No, yo respiro por mí. Todos los días pase un tiempo hablando con Dios. Sobre todo, y esto es importante, sobre todo lo que usted hace. Dígale a Dios lo que usted hace. Hable con Él. Cuéntele sus necesidades, sus problemas. Háblele de su familia, de sus amigos, de su trabajo. Dígale a Dios cuánto le ama y cuánto le agradece el favor de haber enviado a Jesús. No empiece a repetir como loro, amén, gloria a Dios. No. Hable con Dios, respire. ¿A usted cómo respira normalmente? No hacemos ninguna cosa normal. Entonces hable con Dios normalmente.
y Dios le va a responder. Dios le va a hablar. Dios le va a ampliar la visión. Tercero, hicimos alimento, aliento y ahora ejercicio. El ejercicio es súper importante. Cuando dejamos de movernos, nos atrofiamos. Cuando dejamos de movernos, nos empiezan a doler los huesos. Cuando dejamos de movernos, el cuerpo ya no es igual. Entonces el ejercicio, en lo espiritual pasa lo mismo. Y esto es una destreza espiritual, el ejercicio espiritual. Equivale a que tú te pongas a servir y ayudar en la iglesia o a otro, testificando de tu fe primero en Jesús. No sirve de nada que hagas una labor en la iglesia si no hablas de tu fe. Entonces, súper importante. En el ejercicio tú das tu tiempo y energía a la obra del Señor y ser un testimonio viviente en el mundo en el que vivimos. Es un ejercicio, hablar de Jesús. Por eso muchos no lo hacen, porque como tienen cosas de otras áreas, les da vergüenza como a Nicodemo. Van de noche. Pero, ¿sabes qué? Jesús fue bien claro. Cuando se acercaron a él y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y Jesús dijo, yo no os conozco. No conozco tu voz porque nunca te alimenté. No conozco tu voz porque nunca te oí. No conozco tus acciones porque aunque hiciste algo, porque le decían, pero en tu nombre sanamos, en tu nombre. No, eso fue gracia, misericordia de Dios, pero no fueron buenas acciones de ejercicios. Qué importante es tener estas 4 cosas indispensables para crecer. El descanso. A todos nos gusta descansar, ¿no? Ay, qué poco, Agustín, gracias. Somos los 2. Choque los 5. La adoración colectiva individual es el descanso espiritual. Descansar es esperar en Dios con serenidad. Es renovación física y espiritual. Cuando le adoro, soy renovada, descanso. Por eso Dios le dijo a Abraham, oh, no te preocupes, adórame. Entonces, Abraham, ¿qué hacía? Le adoraba, y como le adoraba, sus fuerzas eran renovadas. Descansaba. Descansa en Él. Adórale. Descansa en Él. Confía. Descansa en Él. Declara su palabra. Declárala en la alabanza. Si no sabes afinar o cantar, no importa. Él no se preocupa de que afines o no afines. Cuando estés en tu casa, cuando tengas tu intimidad en la iglesia, adórale. Individual y colectiva. Descansa en Él. Jesús quiere que seas victorioso en su vida diaria. Porque la Biblia dice, y esto me encanta, hoy como eso era la seguridad. ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y esa es la seguridad de que tengo. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso descansamos, adoramos, bendecimos, damos gloria y entendemos que mucho más allá está la victoria. La vida cristiana es una batalla, pero estamos seguros de la victoria porque Dios nos dice en su palabra. Y esta es la seguridad. Si estás en alguna batalla, en alguna lucha ahí en tu casa, aquí has venido al auditorio y has venido con una carga, una batalla, mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en vosotros es Jesús. Cuando le recibiste y fuiste regenerado. El que está en vosotros es el Espíritu Santo, el que nos da el poder y la autoridad para mantenernos en paz y bien. El que está con nosotros y estará hasta el fin de los días es Él. Por eso Él está con nosotros y no tenemos que tener temor. Y no hay mayor batalla que la batalla de la fe, la confianza de que Él está en nosotros. Amén. Por eso
Quiero terminar con este versículo. Aún con la victoria asegurada, habrá momentos difíciles. Porque los hay, porque somos humanos. Porque todos podemos fallar. Aún con la victoria asegurada, habrá momentos de desobediencia. Algo pasará, algo ocurrirá, algo se romperá, algo se quebrará, o hasta el punto de pecar. No te olvides, estamos en este cuerpo, somos humanos. Podrás tener fracasos, pero ¿sabes qué? Lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Dios ha provisto el medio para poder ser limpiados de nuevo de nuestro pecado. Por eso el enemigo es tan astuto. Cuando alguien se quiebra, cuando alguien se rompe, cuando alguien peca, se aleja porque cree que ya no hay más. Cree que ya ahí quedó todo. Cree que ahí se estancó todo. Pero mira lo que dice la Biblia. Y este es mi último versículo. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mientras haya vida y haya arrepentimiento y haya hombres y mujeres que se acerquen a la luz, como hizo este ladrón, y confiese, hay perdón, hay salvación. Y quiero desafiarte, iglesia, y quiero desafiar a todos los que estáis aquí. Primero, a que vivas una vida plena en Él, con estas cosas prácticas. Segundo, que puedas creer por otro, que puedas compartirle la salvación, que puedas preparar la atmósfera orando. Tal vez primero ora. Tienes un amigo, un familiar, un pariente, ora. No vayas ya y decirle no, la Biblia, y pegarle con la Biblia. No. Tómate el tiempo, ora. Ora por Juan, por María, por José. Ora, ponle el nombre que quieres. Ora. Y dile, Señor, así como tuviste este encuentro con Nicodemo, ese encuentro que él fue de noche, con todos sus miedos, sus temores, pero su reconocimiento de que tú eras el enviado. Yo sé que tú vas a poner el momento, el tiempo y el lugar para que yo muestre quién eres tú. Va a haber una necesidad, un conflicto, va a haber un quiebre, pero no voy a estar ahí para decirte pasa esto por malo. Voy a estar ahí para abrir los brazos y decirte Jesús te ama. Voy a estar ahí para mostrarte salvación, lo que dice la Biblia, que Él nos amó y lo entregó todo. Y voy a estar ahí para levantar a aquel que se ha quebrado, lastimado, herido, fallado, pecado, porque mientras esté respirando hay oportunidad de ir al cielo. Por eso quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero que tomes un instante ahí, porque esto es un desafío de vida, porque yo creo que Dios va a traer más vida a la iglesia. Va a traer mucha más vida. Y que nos vamos a gozar por la salvación. Nos vamos a gozar. Tómate un instante ahí. Y el Espíritu Santo te va a decir, tal vez tú necesitas reconocer a Jesús hoy. Hoy necesitas acercarte a esa luz. Pero tal vez estás pensando en alguien que necesita de Jesús. Tu familia necesita de Jesús. Tus hijos necesitan de Jesús. No puedes dar lo que no tienes. Señor, mira en esta noche corazones que han abrazado la cruz, corazones que te aman, corazones que quieren alimentarse,
respirar, ejercitar y descansar en ti. Corazones que quieren tener la seguridad de vida eterna. Esta es la noche. Esta es la noche. Por eso nadie va a estar mirando. Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús, este es el momento. Y si tú estás en tu casa, puedes levantar la mano y vamos a hacer una oración para poder dar tu corazón a Jesús. Es las mejores manos. Gracias por las manos levantadas. Gracias. Y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche he visto y reconocido mi pecado. He visto mi maldad y he visto tu amor. He visto la luz en la cruz. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias. Guárdame y líbrame en este tiempo y lléname de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén.